Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Hoy vamos a comenzar nuestra segunda carta a los Corintios. Finalizamos la primera, comenzamos nuestra segunda carta a los Corintios. Es una historia que sigue en este libro, así que bienvenidos a nuestra segunda carta de San Pablo a los Corintios. Y vamos a estar mirando el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el 11. Esa es toda una historia completa desde el 1 hasta el 11. Hay una idea ya allí latente. Y para eso pues he dado un título que es Sanidad en el dolor. Sanidad en el dolor. Podemos imaginarnos algo. Imaginémonos en lo siguiente. Tenemos un jarrón en la casa, un jarrón que ha pasado por todas las generaciones, tiene su historia, es muy significativo para cada uno de nosotros. Un jarrón bello, porcelana, hermoso. Y resulta que ese jarrón se cayó y se quebró. Entonces, nosotros como cristianos también debemos de confiar en Dios para sanar nuestras heridas, heridas emocionales, heridas que se producen desde cualquier ámbito, un familiar, alguien cercano. Y lo que tenemos que mirar, con ese jarrón que se quebró, pero se lo llevamos a un experto, a alguien que sabe restaurar. Y si miramos nuestra vida herida por situaciones distintas, entonces miramos a los dos restauradores, el del jarrón y a Dios. Y van a estar allí en ese proceso. Una de las cosas que uno tiene que mirar en nuestra vida es que debemos aceptar nuestras imperfecciones, aceptar que las imperfecciones son parte de nuestra historia, que estas imperfecciones nos permiten que la gracia de Dios nos transforme. Y nos transforme en algo bonito, en algo auténtico. Y se los pongo de la siguiente manera: así como el jarrón que se quebró es restaurado por esa persona experta en restauración de porcelanas, asimismo las cicatrices en nuestra alma, en nuestra vida, también pueden encontrar un propósito renovado en las manos del Señor. Y en este proceso de la sanidad en el dolor, hay que tener en cuenta una cosa, y es la paciencia. La paciencia es un asunto clave en este proceso. Las heridas que hay en el alma las va a restaurar el Señor, pero quedan ahí cicatrices, pero restauradas. Por eso entonces debemos de mantener nuestra esperanza en el poder transformador del Señor, mientras esperamos esa completa restauración de nuestra vida. Les traigo este ejemplo porque esta carta, segunda a los Corintios, es una carta de mucho dolor. Es una carta donde Pablo expresa un sentimiento de dolor.
¿Y sabe cuál es la palabra que emplea para precisamente expresar ese sentimiento que tiene en su alma? Tribulación, la misma que se utiliza, gran tribulación. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Es la misma palabra, tribulación. Entonces, ahí vamos mirando que tribulación, y usted va a ir sacando conclusiones también, tribulación es dolor, sufrimiento. Póngale el chulo a eso. Pero tribulación no es ira, como la gran mayoría de la iglesia piensa que la tribulación significa ira de parte de Dios y que es el castigo de Dios durante 7 años. Never, nunca es eso. Tribulación es, ¿qué? Dolor, nunca ira. Vaya sacándose esa palabra ira, o gran ira de Dios, o gran tribulación corresponde a ira, eso sáquelo, anúlelo. Nunca lo dice la Escritura. Tribulación o dolor por el que está pasando Pablo es precisamente eso, sufrir por la fe que tiene en Jesús. Ustedes han sufrido por ser cristianos, eso es tribulación o gran tribulación. O sea que la iglesia sí pasará, ¿por dónde? Por la gran tribulación, porque desde que usted se convierte al evangelio comienza a tener tribulaciones, pero no son iras de Dios. Eso descártelo, como le dije, descártelo, póngale una X a eso. Ahora, entonces uno puede pensar acá, ¿cómo recuperar el control de una vida pasada? Usted se ha puesto a pensar, ¿cómo recuperar el control de una vida pasada? Donde fui herido, donde mi alma sufrió con asuntos de la persona menos esperada. ¿Cómo avanzar cuando nuestro corazón sabe que no hay vuelta atrás? ¿Se ha puesto a pensar también en esto, en su vida? Hay situaciones que usted no puede retroceder para nada. ¿Cómo hacer con esto? ¿Será que hay cosas que el tiempo no puede reparar porque las heridas son demasiado profundas? Pues es lo que vamos a ver desde la óptica de Pablo, que sufrió tribulación, como él la superó y como nosotros también podemos ir superando todas estas situaciones. Muchos de nosotros hemos sentido ese dolor, hemos sentido la sensación de que algunas heridas son irreparables. ¿Lo hemos sentido o no? Reflexionamos sobre nuestras relaciones dañadas con la pareja, con los hijos, con las amistades, y nos preguntamos si realmente pueden ser restauradas. Es que nos fue bien, pero hubo una herida y yo no sé cómo sanarla. Y empieza uno a cuestionar, ¿será que sí hay restauración o será que no hay vuelta atrás para nada? Así que el texto que vamos a leer encuentra desde la perspectiva de Pablo severas tribulaciones, muy fuertes dolores. Dios, como Padre de misericordia y fuente de todo consuelo, fortalece precisamente a Pablo, y entramos en esa primera parte. Dios misericordioso y fuente de todo consuelo fortalece a Pablo, como también nos fortalece a todos nosotros. ¿Dónde está nuestra fortaleza, hermanos amados? ¿En el psicólogo? ¿En el pastor? ¿En la familia? ¿En dónde está? En Cristo. Claro el texto, en Cristo. Así que la idea principal de este texto, lo que encuentro yo particularmente, es que el consuelo de Dios en las tribulaciones siempre está presente para todos los hijos de Dios. El consuelo durante su tribulación o su gran tribulación o su gran dolor o su gran sufrimiento siempre está ¿en quién? ¿En quién? En Dios. No en el pastor, no en el psicólogo, no en el psiquiatra, no en tal o tal situación. Solo en Dios es lo que nos muestra Pablo. Ahora, para nosotros hoy, para los que estamos acá escuchando el mensaje, viendo este mensaje a través de las redes, como hijos de Dios, el consuelo en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de la gran tribulación, en medio de los dolores,
son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. Y siempre podemos contar con el apoyo incondicional de Dios. Vamos a mirar versículos 3 al 11, sufrir en el silencio, en el servicio. Versículos 3 al 11, vamos a leerlo todo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pero sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Este es todo el texto, lo vamos a tratar de mirar en la enseñanza, parte por parte. Sufrir en el servicio, sufrir en el cristianismo, sufrir porque usted se convirtió al Evangelio. En esta carta Pablo está respondiendo a muchas dudas sobre su apostolado. Esta carta es una carta donde él presenta la defensa de su apostolado. Vimos en la primera carta que había mucha gente que se consideraba mejor que él, incluso mejor que Dios, que eran mejores oradores, y lo están sacando de taquito a Pablo. En esta carta él está haciendo defensa de su ministerio, de su apostolado, que él fue llamado por Dios. ¿Por qué? Porque existen falsos profetas. La carta nos lo muestra, hay falsos profetas, y él habla de esos falsos profetas. Se afirma que él es apóstol por voluntad de Dios, el Dios que ofrece paz y tranquilidad. Pablo también destaca aquí que la verdadera distinción de un hombre o de una mujer de Dios radica en los sufrimientos que enfrenta. Esa es una muy buena noticia. Cuando uno viene al cristianismo, no es que se le vayan a acabar los problemas, incluso se le aumentan los problemas. Para quienes están con la teología de toda esa cuestión de ven a Cristo que se te van a acabar los problemas, eso es falso. No están basados en la Escritura. Pablo está aquí diciéndonos eso. En realidad la Biblia enseña que un cristiano fiel, si usted y yo somos cristianos fieles, estamos marcados por tribulaciones, aflicciones, pero que vamos en el camino de la superación de eso o de mantenernos en eso, en la aflicción y en el sufrimiento. No es que se quite. Cuando usted y yo nos convertimos al Evangelio, por favor enseñemos esa letra menuditica. Esa letra menuditica dice: tendremos
aflicción. Y es necesario que para entrar al reino de los cielos pasemos por muchas tribulaciones. O sea, que si usted es el del cristiano que dice que no va a tener problemas y evangeliza de esa manera diciéndole a la gente, venga que se le van a sacar los problemas, eso es falso, eso no lo dice el evangelio. No sé a qué iglesia está yendo, pero no es a esta. O si viene no me está escuchando la enseñanza, porque está escuchando otra cosa, ¿sí? O sale de acá y dice, eso no es verdad, y se va por las redes sociales, por toda la cloaca de redes sociales, de Google, de internet y de todo eso, donde escucha unas historias que no son reales y por eso vive un cristianismo de fantasía. Aquí no es el cristianismo de fantasía. El cristianismo real es sufrimos por ser fieles a Jesús. Y si no le gusta lo que estoy predicando, hermano, ahorita puede ir para su casa y no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, cuando Dios consuela a Pablo en tiempos de tribulación, le da la capacidad de consolar a otros. Mire el asunto. Pablo es consolado en medio de la tribulación, pero tiene un propósito para que él ¿qué? Consuele también a otros. Usted tiene que ubicarse en ese mismo campo. Está padeciendo, pero Dios lo está capacitando en ese sufrimiento para que usted también ¿qué? Capacite a otros o usted ayude a otros. Dios nos permite pasar por experiencias de tribulación y en medio de esas aflicciones nos capacita para encontrar en Él la fuerza, la dependencia necesaria para resistir. Y así somos equipados para ofrecer consuelo a otros en momentos de necesidad. Y de esa manera estamos reflejando el consuelo que hemos recibido de Dios. Yo en alguna ocasión, desde el año pasado, más o menos por el mes de octubre, les he estado diciendo que mi esposa y yo estamos pasando por una situación muy complicada, muy difícil. Y eso es como estar, hago la figura de estar como en medio del mar. Estamos con un salvavidas. Y estamos llegando como a la playa. Vamos llegando, amor, vamos llegando a la playa, vamos a descansar. Y va llegando uno a la playa y viene otra ola y ¡pum! Nos manda otra vez a mar adentro. Así hemos estado. Y por ahora estamos pensando, vamos a llegar. Y en esta semana estábamos pensando, amor, ya, cuando ¡pum! Otra ola por allá, nos mando para atrás. Después les diremos qué es. Se lo digo ¿por qué? Porque a mí particularmente no me había pasado una prueba tan grande ni tan difícil en mi vida, pero el Señor me tenía que meter en el triaje, en la prueba, y ya después Él me va diciendo cuál es la medicina, cómo va a ser el tratamiento, cuánto tiempo va a durar. Yo no sé cuánto tiempo va a durar. Pensé que iba a durar 1 añito y ya llevamos 2 añitos todavía en la prueba. ¿Por qué? Porque yo creía que a mí nunca me iba a pasar una prueba, pero sí la estoy pasando y todo creyente fiel tiene que pasar la prueba del Señor, la tiene que pasar, porque es instrumento de bendición para consolar a otros. Si usted no pasa por prueba, pídale al Señor que lo ponga en prueba, porque algo raro puede estar pasando. Ahí usted verá. Es como si solo quienes han experimentado el sufrimiento pudieran hablar verdaderamente sobre él, ¿cierto? Yo no puedo dar de lo que yo no tengo, ¿cierto? Entonces tengo que pasar por pruebas para poder entender al otro. Pablo está pasando por pruebas para entender al otro y consolar al otro. La situación de aflicción, la situación de angustia, la situación de tribulación o gran tribulación, nos enseña que Dios es la fuente de nuestro consuelo. Eso no se nos puede perder de vista. No es el psicólogo, no es el pastor, no es... Dios puede actuar a través de estas personas, de estas fuentes, de muchas cosas, pero la fuente es Dios, siempre Dios, ¿sí? Y Dios puede usar todos los instrumentos, las piedras, los sabios, los ignorantes. ¿Usted no ha quedado absorto cuando alguien que no conoce de Cristo le enseña a usted una gran verdad espiritual? Y yo, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Ni lo había visto yo que soy pastor y me lo enseña un impío.
Dios usa a cualquier persona para consolarnos, pero la fuente es Él siempre. Entonces, como creyentes recibimos el consuelo en medio de nuestras pruebas por causa de Jesús. Nuestras pruebas son por causa de Jesús, es decir, no estamos sufriendo o no estamos en una tribulación porque me dio una enfermedad. No, esa no es la tribulación de la que Pablo nos está hablando. Que estoy sufriendo porque tuve una quiebra económica. No, no es esa la tribulación por la cual Pablo nos está hablando. No. La prueba o la tribulación de la cual Pablo nos está hablando es porque se es fiel al Señor, porque se cumple la palabra en mi vida, porque obedezco sus mandamientos y eso me acarrea dificultades. Esa es la dificultad. Su dificultad es que lo estaban sacando de taquito de la iglesia y él tiene que empezar a defender su ministerio. Es que soy llamado por Dios. Y ese es el conflicto que él tiene con la gente de esa iglesia. Entonces, no hay otra forma de ser capacitados en esto que el Señor nos permite tener, sino a través del sufrimiento. No hay otra forma de ser capacitados en el sufrimiento, si no es que estamos metidos ¿en qué? En el sufrimiento. Es decir, póngase en el zapato del otro, si podemos decirlo así. Por ejemplo, cuando nos vacunamos contra el COVID, los que se hicieron vacunar o los que nos hicimos vacunar contra el COVID-19, la vacuna, aunque nos producía malestar, nos protegía contra el virus. Y ese era el efecto. La vacuna era para producirnos precisamente el malestar, y al producir el malestar contrarrestaba cuando llegara de pronto el virus, entonces ya lo atacaba. Es decir, nos enfermó para de esa manera contraatacar el virus que teníamos producto de esa vacuna. Sufrimos para aprender y aprendiendo en el sufrimiento consolamos a los que sufren. Esa es una verdad. ¿Queda clara esta verdad? Bueno, ser cristiano no es fácil como les he dicho, pero vivir sin Dios es aún más difícil. Ser cristiano no es fácil, pero vivir sin Dios es aún más difícil. Si Él permite que enfrentemos tribulaciones, entonces debemos aceptar su voluntad en nuestra vida. Aunque es difícil aceptar que la tribulación es necesaria para nuestro consuelo y crecimiento espiritual, es una verdad que debemos abrazar. Bienvenido el sufrimiento. Abraza el sufrimiento. Dele gracias al Señor porque está en el sufrimiento, porque está en tribulación. Hace parte de nuestra escuela. En cuanto a las aflicciones de Cristo, pues todos los creyentes participamos en sus sufrimientos. ¿Qué quiere decir eso cuando Pablo nos dice que compartimos los sufrimientos de Cristo? Es decir, no compartimos su sacrificio expiatorio. No compartimos su muerte, no vamos a ser crucificados en la cruz, lo que sí sufrió Él. Pero compartimos las dificultades cuando empezamos a mostrar quiénes somos de verdad, que somos hijos de Dios. Empiece usted a mostrar, o si usted ya ha empezado a mostrar, como ya es la evidencia en todos, que somos hijos de Dios, a ver si no empezamos a sufrir. ¿Sí o no? Empezamos a enfrentar burlas, empezamos a enfrentar hasta despidos de la empresa. Los contadores que son cristianos y honestos son desempleados porque son echados de la empresa porque no hacen lo que dicen los patrones de no pagar impuestos, de que haga la trampita. Los cristianos verdaderos en ese sentido muchas veces pierden sus empresas en la economía. Entonces perdemos, supuestamente. Pero no, al contrario, estamos ¿qué? Ganando en nuestro comportamiento. Así que la buena noticia es, así como experimentamos aflicciones, también recibimos consolación de parte de Dios. Si sufrimos por causa del Evangelio, recibimos consolación de parte de Él. Y Él puede usar cualquier medio. Todos los que presentamos el Evangelio, compartimos el Evangelio, entonces al presentar el Evangelio
recibimos consecuencias, pero también la consolación. Que eso quede claro, recibimos consolación de parte de Dios. Si enfrentamos situaciones extremas como las de Pablo, que fue fuerte, pues es que lo estaban rechazando. Él fundó la iglesia y unos cuantos apóstoles que eran falsos lo querían sacar ya de taquito de la iglesia. Si enfrentamos situaciones como las de Pablo, entonces es para aprender a confiar en algo que él dice en la parte final. Es para aprender a confiar en el Dios que resucita a los muertos. Y me mete ahí a Dios. Siga confiando a Dios. Que sea lo que sea, tu resurrección es segura. Me sigue hablando de la resurrección. No importa si sufre, no importa si muere por el sufrimiento. Dios te va a resucitar. Así usted no vea resultados en los demás. Así que nuestra esperanza, al igual que la del Pablo, debe reposar en Dios, quien nos libra, nos ha librado, nos libra y nos librará de la muerte. Y cuando hablamos de la muerte, es de la muerte esa espiritual. Así lo trata de mostrar Pablo en el texto. A veces atravesamos sufrimientos que nos hacen sentir como si hubiéramos pasado por la muerte. ¿No le ha pasado así a usted? En el sufrimiento. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Con lo que mi esposo y yo estamos pasando, a veces pensamos, Dios mío, fuera mejor la muerte que cualquier otra cosa. Pero es en esos momentos que aprendemos a depender plenamente de Dios. El sufrimiento, la tribulación es por donde aprendemos a depender plenamente de Dios. Mi esposa y yo hemos visto a lo largo de toda la vida, pero a lo largo de estos 2 años, siempre la mano de Dios cuando menos uno espera. Cuando menos uno espera, Dios, ¿qué vamos a hacer? Y aparece algo milagroso, sin dejar de terminar el sufrimiento, pero aparece algo y eso es lo que nos ha enseñado, siempre a depender de Dios en absoluto, en todo. Ahora, tribulación y consolación son 2 caras de la misma moneda. Uy, ¿por qué van tan adelantados por allá? Dios mío. Estamos en la segunda diapositiva o en la primera, no sé. Tribulación y consolación son 2 caras de la misma moneda. Versículos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros en las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, tribulación, sufrimiento, dolor y consolación son 2 caras de la misma moneda. Con este texto yo estoy encontrando algo y se los estoy exponiendo, que el sufrimiento y la consolación son 2 caras de la misma moneda. Es decir, ambas van juntas. Sufre, consuelo. Sufre por ser cristiano, ten el consuelo de Dios. Siempre van a ser las 2 caras de la misma moneda. Nunca se separan, van siempre juntas. El Hijo de Dios puede confiar en recibir consuelo en medio de la aflicción. Ahora, ¿de dónde vienen mis tribulaciones? ¿De dónde vienen mi consuelo? Ahí mismo en el versículo 3. ¿De dónde vienen? Vamos a esa diapositiva. ¿De dónde vienen mis tribulaciones y consuelo? En el contexto, puedo entender que mis sufrimientos, su sufrimiento, su dolor, su tribulación, a menudo provienen
de las dificultades inherentes de la vida y en gran mayoría o en la gran mayoría de las pruebas que enfrentamos por servir a Dios. Es decir, los dolores pueden venir de situaciones de una enfermedad, de una crisis económica, de una situación familiar, pero esos son sufrimientos y dolores. Pero el que se produce por serle fiel al Señor Jesús es el que debemos de enfrentar, donde sabemos que se da por servir fiel al Señor Jesús, por mi fidelidad, por mi obediencia. El consuelo siempre proviene de Dios, quien es el Padre de misericordias y de toda consolación, como lo deja claro Pablo en los primeros versículos. Padre de consolación, Padre de misericordia, que no se nos olvide eso. Y al principio Pablo no nos dice dónde comienza su problema, pero más adelante sí nos dice en la misma carta, de la carta que estamos estudiando ya, segunda carta a los Corintios, inicia diciendo tiene un problema, pero no nos dice de dónde sale el problema. Solo por allá en el capítulo 12 nos dice dónde viene el problema, y dice que viene de Satanás. Viene de Satanás el problema. Por allá viene a descubrírnoslo, quien le hizo interferir en el ministerio, quien le puso tropiezos en el ministerio, y por eso el hombre estaba sufriendo. Entonces, ¿de dónde vienen mis tribulaciones y problemas? Muchos vienen de la vida cotidiana. Me accidenté, perdí el empleo, tengo situaciones difíciles en mi casa. Eso son problemas inherentes a la vida, pero por servirle al Dios todo fiel, en obedecer su palabra, es una clase de sufrimiento que va siempre a recibir consuelo de parte de Dios. Pueden venir de Satanás, como en el caso de Pablo. Pueden venir a su vida por parte de Satanás, pueden venir a su vida por parte de las situaciones inherentes a la vida, puede venir el sufrimiento a su vida por serle fiel al Señor Jesús. ¿De dónde vienen? Ya usted encontrará la fuente. Segundo, puedo evitar mis sufrimientos. Versículos 3 y 4, puedo evitar mis sufrimientos. Pues la verdad me doy cuenta de que no siempre puedo evitar los sufrimientos, no siempre puedo evitar las tribulaciones. ¿Por qué? Porque son parte inherente de mi experiencia cristiana, y eso es la letra menuditica que cuando yo me convertí hace más de 35 años, o cuando Cristo vino a mi vida hace más de 35 años y yo comencé a caminar en el Evangelio, no me lo enseñaron. No me lo enseñaron. Y viví durante mucho tiempo creyendo que yo no iba a tener problemas y vivía feliz hasta hace 2 años. Imagínense, porque no me enseñaron la letra menuditica, que ser cristiano evangélico es muy difícil, y por eso es que digo yo no lo recomiendo. Ser cristiano es muy difícil, pero es que es más difícil vivir sin Cristo, ¿sí o no? Entonces, ¿puedo evitar mi sufrimiento? No, aunque desearía que fuera diferente. Las pruebas y sufrimientos hacen parte de mi camino cristiano, hacen parte de su camino cristiano. Lo que puedo hacer es confiar en que incluso en medio de ellos recibiré consolación de Dios, quien está conmigo en cada dificultad, como lo estamos viviendo. En mi caso particular, como lo puede estar viviendo usted en su caso particular. ¿Está recibiendo la consolación de Dios? ¿Sí o no? Y la consolación de Dios quizás es un no, y usted no le escucha la respuesta a Dios. Todavía más tremendo cuando no le escucha la respuesta que usted quiere escuchar, y es un silencio absoluto de parte de Dios. O cuando escucha la respuesta que usted no quería. Eso es muy complicado. No hay escape, hermanos amados, de las tribulaciones. Todos, incluidos trabajadores cristianos, enfrentarán pruebas por su fidelidad al Señor, pero recibirán consuelo porque sufrimiento, tribulación, dolor, tiene la otra cara, que es, ¿cuál? El consuelo. Una moneda o 2 caras en la misma moneda. ¿Por qué sufro siendo tan fiel? ¿Cierto? Ay, pero si yo soy fiel al Señor, ¿por qué tengo que sufrir? Versículo 5.
porque en la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Me pregunto, ¿por qué? A pesar de mi fidelidad, pregúntese, ¿por qué si yo soy fiel al Señor y tengo una devoción con el Señor, enfrentamos sufrimientos? Entiendo que las dificultades no son una señal de falta de fe. Parta de ahí. Los sufrimientos, la gran tribulación, la tribulación, el dolor que usted sienta, que esté viviendo, no hacen parte de una falta de fe. No, no es porque no tenga fe en el Señor, sino una parte del camino que yo sigo, y es seguir al Señor Jesús. Hace parte del camino de seguir a Jesús, compartir sus sufrimientos. No la muerte vicaria, sino el hecho de evangelizar y de aprender de Cristo me conlleva a mí una letra menuditica que nos enseña mucho: sufrir. Y nos enseña porque entonces no acapara a nadie, no llama la atención. ¿Sí o no? Porque cuando se le acerca a alguien a usted con dificultades, usted mismo lo que le dice es: venga al Señor, que el Señor le va a quitar los problemas, ¿o no? Ese es un gancho falso. Por eso el pez cae ahí, porque le ponen una lombricita y la lombricita, pensando que es el alimento por instinto animal, lo que hace es que cae en la trampa de la muerte. Enséñele a la gente: venga a Cristo, que Cristo está interesado en su alma, en salvarlo. De resto, vienes por añadidura. No evangelicemos pensando que es que la gente viene a Cristo para Dios, ser el Dios casero y doméstico, me va a resolver la crisis económica, me va a resolver la situación familiar, me va a resolver el trabajito. No, eso lo hace Dios, pero su interés principal y único fue morir para salvarnos el alma, no para salvarnos el matrimonio. No para salvarnos de una crisis económica, no para salvarnos de una crisis existencial, sino salvar, ¿qué? El alma. Las aflicciones de Cristo entonces no se refieren a las sufridas por el Señor durante su ministerio y pasión, sino que yo comparto esto, las dificultades que enfrentamos en nuestro propio caminar como cristianos. ¿Cuál es el propósito de mis aflicciones y consuelo? Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Versículo 6 y 7, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Cuando dice acá, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, no quiere decir para ser salvos, no, sino para que tengas una vida espiritual bien, refinada. Esa salvación no se refiere a la salvación eterna, sino que tengas una vida equilibrada, saludable espiritualmente. Entonces, saludable espiritualmente quiere decir vas a sufrir. Para Dios, una vida saludable es que vas a sufrir. Eso es muy duro. Cuando lo veo yo acá, uy, Dios mío, ¿usted por qué me está dando tan duro? ¿Cuál es el propósito de mis aflicciones y consuelos? Entonces, reflexionando un poco sobre este asunto, sobre el propósito de mis aflicciones, sobre el propósito de sus aflicciones, es que recibo consuelo. Ese es el propósito número 1. Sufrimos, ¿por qué? Porque recibiremos consuelo de parte de Dios. Recibo consuelo de parte de Dios porque hace parte de mi caminar cristiano. Y me doy cuenta, y usted también debe darse cuenta, que las pruebas tienen varios propósitos. Primero, como le dije, me permiten recibir consuelo de parte de Dios. A usted le permite recibir consuelo de parte de Dios, el cual puedo compartir con otros que están pasando por situaciones similares, porque yo no puedo dar de lo que no tengo. ¿Sí? Usted no puede enseñar matemáticas si usted no sabe matemáticas. Usted no puede enseñar español si usted no sabe ni siquiera cómo se escribe horror, si con H o sin H. ¿Sí? ¿Ah? Entiendo que no puedo dar de lo que no tengo, al menos en mi caso.
Yo no puedo dar si yo no hubiera pasado o no esté pasando por pruebas como las he pasado y como las estoy pasando en este momento, para poder consolar a otros. Segundo, las dificultades me enseñan a depender completamente de Dios y a fortalecer mi fe. Piénselo, sus dificultades le enseñan a depender completamente de Dios y a fortalecer su fe. Quienes enfrentamos tribulaciones, quienes enfrentamos dolores, quedamos capacitados. ¿Está sufriendo? ¿Está en tribulación? ¿Está en algún dolor? Lo está capacitando Dios. Mire ese lado, Dios te está capacitando. ¿Para qué? Para ayudar a otros, para ofrecer consuelo. Y de esa manera nos podemos conectar más profundamente con los demás y ayudarlos en los momentos de necesidad. Así se establece una conexión profunda entre quienes servimos el Evangelio. Usted está enseñando, usted está predicando, yo estoy haciendo esto, y a quienes les predicamos, que son los servidos, el que está necesitado. Entonces lo que estamos haciendo acá, o lo que está Pablo mostrando, es que él, como hombre de Dios, puesto por Dios, está sufriendo. Al estar sufriendo se está equiparando, está diciendo, somos iguales. Yo soy el apóstol llamado por Dios para esta congregación, dice Pablo, pero yo estoy en tribulación. Les estoy aportando. Él les está diciendo, estoy en igual condiciones que ustedes que están sufriendo. Entonces, tantos siervos de Dios, pastores, líderes que estamos al frente de una congregación, también sufrimos. ¿Y eso qué quiere decir? Nos equipara con todos, todos sufrimos. Entonces nos baja la idea de que por ser cristianos no es que vamos a dejar de sufrir. Antes, por ser cristianos fieles, vamos a sufrir más. Reflexionemos sobre lo que nos ha sucedido en estos días. Piénselo, incline su cabeza un momentico. Incline su cabeza un momentico, reflexione sobre lo que le ha sucedido en estos días. Y yo le voy a hacer estas preguntitas. ¿Ha tenido que enfrentar alguna aflicción en su vida en esta semana? ¿Ha tenido que enfrentar algo que no se esperaba, una enfermedad? ¿O alguien le dijo, te vas de la empresa, no me vuelves a hablar de honestidad, no me digas que creo en Jesús y que tengo que creer en Jesús? ¿Alguna situación difícil de la vida cotidiana? ¿Se fue alguien de casa, quedó sin empleo, una enfermedad, un accidente? Segunda pregunta, ¿de qué manera usted ha sentido el consuelo de Dios? Reflexione si sintió o no ha sentido el consuelo de Dios. Porque el sufrimiento tiene dos caras, sufrimiento y consuelo. Y tercera pregunta para que reflexione ahí, ¿qué acciones ha tomado para aliviar ese dolor? ¿Qué ha hecho? Según Pablo, ¿qué ha hecho usted? Recordemos que Dios nos consuela en toda tribulación. Dele gracias al Señor por lo que está pasando. Y sígame mirando aquí en la predicación si es tan amable. A veces estamos tan agobiados que la verdad perdemos la esperanza de salir con vida. Es eso, uno llega hasta a pensar, no Dios, ay, quítame la vida. Piensa uno a veces, no Dios, quisiera desaparecer, quisiera que el día no amaneciera, porque amanece uno con la misma situación o peor. Y Pablo se encontraba en esa situación y al admitirlo se volvía vulnerable ante sus enemigos. Yo pienso, yo les estoy contando esto a ustedes y yo me estoy volviendo muy vulnerable al contarle estas cosas. Y Pablo pensaba lo mismo. Él dijo, vea, estuvimos casi a punto de muerte. ¿Cómo sería la situación que él dijo? Casi nos morimos, casi nos matamos. Y eso
nos hace muy vulnerables. Cuando usted cuenta su situación o su tribulación, lo hace muy vulnerable frente a sus enemigos, frente a sus detractores, frente a quienes no creen en el Evangelio. Pero siendo cristiano entonces, ¿y por qué entonces? Si usted es que muy seguidor del Señor, y entonces comienzan con toda esa articulación de argumentos tan baratos y pendejos que uno sabe que no, y entonces uno se vuelve vulnerable al verlo a uno en esa situación o comentar uno por lo que está pasando. No nos hemos sentido vulnerables a veces al admitir más bien nuestras debilidades frente a nuestros detractores. Cierto que uno a veces quiere callarse, guardar silencio y no decir nada del sufrimiento por el cual está atravesando para que no le digan nada. ¿Le ha pasado eso? Y se guarda y se queda callado. Y a menudo el miedo nos lleva precisamente a entender nuestras debilidades. Yo entendí mis debilidades, mi esposo y yo hemos entendido nuestras debilidades. Y en eso hemos destacado nuestros puntos fuertes en el Señor. Dependemos de Dios, confiamos en el Señor y nuestra fe se vuelve mucho más madura, no importando lo que estemos pasando. Entonces aprendamos de Pablo. Pablo es un hombre sabio. Todos los seres humanos somos débiles, todos, por ser el más importante de esta nación, no deja de tener sus debilidades, no deja de tener sus situaciones que lo abrumen. El pastor por ser pastor no deja de ser débil. El pastor por ser pastor que lo han montado en un pedestal que deben de quitárselo para que caiga y se ubique donde debe ubicarse con las ovejas. Nos abruman, nos debilitan. Y no quiero decir con esto que le falte el respeto y que le dé el honor, no, dele el respeto y el honor que el pastor merece, pero no lo ubique al mismo lado o a la misma situación de Cristo, porque es que hay unos que endiosan a los líderes religiosos, a los pastores, los colocan casi que al mismo nivel de Cristo, como al Papa. No es irrespetar, no es no darle el honor y lo que merece cada uno. El que respeto, respeto, y el que honra, honra, pero también cuidarse de no idolatrar a una persona. Entonces, solo la confianza en la intervención de Dios y pedir ayuda a otros, como lo expresa Pablo, mediante sus oraciones, pueden ayudarnos cuando las presiones se acumulan y no parecen haber salido. Yo a ustedes les he pedido oración y sigan orando por mí, por mi familia, por mi esposa, por la situación que estamos atravesando, porque necesitamos de su ayuda, necesitamos de su oración para ver si llegamos a la playa, si llegamos a Playa Alta. Estamos en Playa Media, bueno, yo no sé, pero por ahí he escuchado que Playa Alta y Playa Baja, entonces no sé, llegar a una playa a descansar y a tomar oxígeno. Descansamos. Me pongo en las manos de ustedes para que oren por mi situación con mi esposo y conmigo, para que Dios nos ayude a salir adelante. Como Pablo digo, estoy en una dificultad casi de muerte, y se los dijo a ellos, un problema, no nos dice qué exactamente, pero a punto de morirse, y se los dijo, se expuso frente a sus enemigos, pero en su debilidad mostró que dependía de Dios y acudió a la iglesia para que oraran. No es malo acudir, que alguien interceda por uno. Entonces, yo en esta carta veo que está impregnada de dolor. Es una carta de mucho dolor. Pues Pablo escribe desde dos aspectos, desde lo que es el amor que él siente por la iglesia, pero también por el sufrimiento que la iglesia le está ocasionando. Y aquí da como y es lo que vamos a ir tratando de mirar, como una profunda visión sobre las relaciones rotas y su reparación centrada en Dios y la persona de Cristo. Cómo ellos actúan en las vasijas resquebrajadas, cómo van a actuar en las cicatrices, cómo las cicatrices van a ser sanadas, pero van a quedar ahí hablando de una restauración perfecta de parte de Dios en nuestra alma. Pablo muestra humildad, mansedumbre, pero también es un hombre astuto y es un hombre firme. ¿Por qué? Porque utiliza la aparente debilidad que tiene
como fortaleza en Cristo. Entonces nos da otro giro. Mire su debilidad y que eso sea una fortaleza en Cristo. Así que vamos a ir mirando cómo esta carta es un viaje a través de heridas pasadas, de soluciones sabias, enseñando sobre la oscuridad y cómo librarnos de ella. Así que yo les recomiendo que no se vayan a perder ninguna de las enseñanzas sobre la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Viviendo mi dosis de sufrimiento, versículos 8 al 11, en este pasaje Pablo se mueve de un discurso general a una experiencia personal específica que vivió poco antes de escribir esta carta. Nos habla de su tribulación y de la consolación. Entonces, él dice, estoy sufriendo mi propia dosis de tribulación. Usted y yo vivimos nuestra propia dosis de tribulación por seguirle fiel al Señor Jesús. Cuando el Espíritu tocó nuestro espíritu y empezamos a caminar en las sendas del Evangelio, decidimos tomar nuestra dosis de sufrimiento. No las tenemos que llamar. El sufrimiento no lo tenemos que llamar. Él está en el Evangelio. Seguimos el Evangelio, sufrimos por el Evangelio, tomamos nuestra propia dosis del Evangelio. Mi tribulación, vivo mi dosis de sufrimiento, mi tribulación. Pablo relata que sufrió en gran manera en Asia, no nos dice en detalle, pero sí deja claro que casi pierde la vida, como les estaba comentando, y esta dificultad fue extrema, que parecía sobrepasar cualquier situación humana para lidiar con ella. No sabemos qué pudo haber pasado. ¿Usted ha enfrentado pruebas que lo han puesto, o tribulaciones que lo han puesto a prueba, o no? ¿Sí? Es lo mismo que Pablo. ¿Y le han enseñado a depender de Dios o no? ¿Y le ha ayudado a que su debilidad sea una fortaleza? A través del sufrimiento, yo he fortalecido mi fe, me he preparado para apoyar a otros en sus propias dificultades, lo mismo tiene que hacer usted. Las pruebas no son en vano. Pablo termina la primera carta de Pablo diciendo, el servicio en el Señor no es en vano, las pruebas no son en vano. Así que el sufrimiento tuvo un propósito claro, el sufrimiento tiene un propósito claro, lo tuvo para Pablo, lo tiene para nosotros. ¿Cuál? Enseñarnos a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas. Cuando él dijo, casi nos matamos, la muerte nos tocó, es porque empezó a depender de Dios. No sé qué pudiera haber existido en el corazón de Pablo, pero entonces esa prueba le enseñó a depender, no en sus propias fuerzas, sino en Dios. Las pruebas nos ayudan a depender, no en nuestras propias fuerzas, sino en Dios. Aprendió que un ministerio, como el caso de él que era apóstol, aprendemos nosotros que el servicio no surge de nuestra capacidad, el servir a otros no surge de nuestra capacidad, sino de una fe firme e inquebrantable en el Señor. Y de esto aprendemos que el sufrimiento nos enseña a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y a depender plenamente de Dios. Este es el propósito del sufrimiento, desarrollar una fe que depende completamente del Señor. Y mi consolación, en medio del momento del sufrimiento, he encontrado consuelo en Dios, quien es la fuente, usted la debe encontrar también en Dios. Hemos aprendido, por lo menos he aprendido yo de Pablo y se los comparto, que la consolación proviene del poder de Dios. Y me da mucha fuerza eso, mucha alegría, que precisamente la consolación viene del poder de Dios, y Pablo lo describe de una manera que dice, el mismo que tiene el poder para resucitar los muertos. Si resucitó a Jesús, o sea, el poder de resucitar a los muertos,
es el mismo poder que tiene Dios para consolarme. Entonces todavía aún más nos da más tranquilidad saber que ese poder de resucitar es el que Dios utiliza en su poder para darnos la capacidad a nosotros de consolación. Este poder es capaz de fortalecer a quienes están abrumados por las pruebas, a quienes sufrimos por la prueba, por las aflicciones. Entonces ese es el poder de Dios. Si ese es el poder de Dios para resucitar, es el mismo poder para consolarnos. Entonces yo estoy tranquilo, porque ¿quién más puede consolar a alguien que solo Dios? ¿Quién más puede resucitar a un muerto que solo Dios? Y él dice, mire, el poder de Dios para resucitar a los muertos es el mismo poder de Dios para consolarte. Eso ya a mí me da mucha tranquilidad. No sé si a usted le da tranquilidad eso. Ok. He descubierto también en medio de toda esta situación de pruebas, al confiar en Dios para superar mis dificultades, encuentro la fortaleza para seguir adelante y me preparo para ofrecer consuelo a otros. Eso es lo que tiene que aprender uno de esta enseñanza. Pablo también encontró consuelo y apoyo en los corintios. En medio de sus dificultades, ellos se unieron a él mediante sus oraciones. Por eso hay un departamento acá de intercesión para orar, para pedir. Conscientes de las pruebas que estamos enfrentando, pues nos debemos de respaldar con las oraciones. La oración ayuda mucho, hermanos. No que el poder esté en la oración, no, sino que la oración me enseña a depender de Dios y a confiar en Dios. Y escuche, el poder no está en la oración. Esa es una teología mala de una canción que existe por ahí. El poder del cristiano está en la oración. No, el poder del cristiano no está en la oración. No, el poder está en Dios, no en la oración. Pero la oración me ayuda ¿a qué? A depender, a confiar en Dios. Así que, hermanos amados, hoy en día este principio sigue siendo relevante. Apoyarnos en la oración, en los momentos difíciles, pedir oración es normal. Así como los corintios sostuvieron a Pablo con sus oraciones, nosotros también podemos brindar consuelo y fortaleza a quienes están pasando por momentos difíciles con la oración. Una vida eficaz en la vida suya, una vida eficaz en un ministerio, que seamos fieles a Dios tanto en el ministerio como en la vida cristiana, se caracteriza porque desaparecen los dolores o porque hay dolores. Le pregunto, ¿quiénes dicen porque desaparecen los dolores o porque hay dolores? Porque hay dolores. En medio de estas dificultades es crucial demostrar una fe inquebrantable en el Dios de toda la consolación. Así que, mis hermanos, incline su cabeza y oremos para finalizar. En tiempos de dificultad le voy a ir diciendo y usted va a ir sacando sus conclusiones. En tiempos de dificultad, ¿ha visto usted el apoyo de otros hermanos a través de la oración? Si no, tiene que comentar a alguien que lo apoye en oración. En medio de la tribulación se ha dado o me he dado cuenta que puedo hacer mucho más solo que orar. Puedo orar, pero también hacer otras cosas, como cuál, dar consuelo al que está necesitado. El mensaje me debe llevar a eso. Hermano, venga y ore por mí. Pero también, como está en situación, usted consolar a otros, porque su situación también de sufrimiento lo capacita para ayudar a consolar a otros. Ayudar con tareas diarias o necesidades específicas también marca la diferencia. No solo es orar, también usted puede proveer, también usted puede ayudar, también usted puede ir a servir. Si alguien necesita de ser llevado al médico y no tiene con quién o quién llevarlo, usted proporcione dinero o el acompañamiento. Hace parte del consuelo, no solo orar, no solo decir palabras bonitas, venga yo también le ayudo, estoy con usted, lo acompaño, necesita que lo acompañen al hospital, allá voy. Piense si estamos haciendo esto.
enviar mensajes de aliento, ya sea por las redes sociales o por la forma que usted tiene contacto con esas personas, ser solidario. A veces el apoyo financiero es necesario para aliviar esas cargas significativas, no solo orar, sino también, vea, tenga acá este billetico, esto le va a ayudar mucho, tenga este mercadito, esto le va a ayudar mucho, venga yo la llevo, algo así. Estas acciones nos enseñan que al estar presente para apoyar a los demás, de esa manera demuestro que no están solos en el sufrimiento, que comparto con ellos el sufrimiento. Sanidad en el dolor, como es el título de esta enseñanza, resalta que el dolor y las dificultades no son en vano. Pueden llevarnos a una auténtica restauración y consuelo, como el jarrón antiguo cargado de historia de generación tras generación es restaurado por el restaurador de porcelanas. Nuestra vida herida también es restaurada y las cicatrices quedan pero perfeccionadas por el Señor, transformadas por su gracia y por su consuelo, el Dios de consolación. Dios nos puede conducir a una verdadera sanidad, pero sobre todo entender que el sufrimiento nos capacita para apoyar a otros en sus debilidades. Señor, ayúdanos a entender todo esto, porque es una noticia del Evangelio, es una muy buena noticia del Evangelio que nos hace ver las cosas desde tu óptica, no desde la mía. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.